Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro repaso de la lección, a nuestro último repaso de la lección de este trimestre. Es un gusto estar con ustedes desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central en Tuxtla Gutiérrez. Cristian, bienvenido. Gracias Johnny, bienvenido igualmente. Y sí, estamos en el último repaso del año. Gracias por habernos acompañado durante este último trimestre 2024. Sin duda alguna ha sido de bendición para todos nosotros. Y en esta última lección abordaremos acerca del epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Como nos transcurrimos en estos 12 estudios desde el prólogo, ahora culminamos con el epílogo. Y vamos viendo cómo el proceso de la carta de Juan nos va abriendo temas diversos y cómo este evangelio en específico tiene cosas especiales y enseñanzas muy bonitas para cada uno de nosotros. Hemos estado viendo versículos, hemos estado analizando situaciones en las que estuvo Jesús, conversaciones en las que estuvo envuelto Jesús, incluso sin estar él presente, y cómo la presencia de Jesús hacía que la gente tomara una decisión. Para la izquierda o para la derecha, pero había una decisión. Y esa es la decisión que estamos invitados el día de hoy a tomar también. Permítame compartirles el versículo para memorizar. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan 5:39. A través de las mujeres a las que se les presentó Jesús después de su resurrección, les envió un mensaje a los discípulos, que es un mensaje que también se nos manda a nosotros. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28:10. Esta misión que le estaba diciendo a las mujeres Jesús para compartirlas con los discípulos, también son las mismas palabras que nos llaman al día de hoy, para poder dar las buenas nuevas, como lo hemos comentado en otras lecciones. Y en esta vamos a ver cómo Juan maneja su epílogo, es decir, el final de su libro, la parte culminante de su libro, y posteriormente también cómo nosotros vamos a conocer a Jesús a través de su palabra. Exacto. Por un lado tenemos la parte del epílogo y por la parte tenemos la parte de conocer a Jesús y su palabra. Entonces nuestro estudio estará dividido por estas dos partes y habremos de enfatizar tal cual la lección lo hace en la vida de Pedro y también nuevamente en la naturaleza de la misión de Jesús como el Mesías. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a empezar con el epílogo del Evangelio de Juan. Esta última parte del libro, esta parte donde está terminando o donde está culminando el ministerio de Jesús, nos presenta una situación muy especial. Los últimos encuentros de Jesús resucitado a ciertos grupos o a ciertas personas en específico. Y la lección nos viene hablando acerca de un encuentro que tuvo con algunos discípulos cuando ellos van a pescar. Y me parece curioso, y la lección también lo menciona, que Pedro ya había decidido volver a pescar. Recordemos que ellos eran hombres de mar, eran pescadores, a eso se dedicaban, y pausaron, digamos así, su oficio por estar en el ministerio de Jesús. Pero para ellos la muerte de Jesús era como, pues aquí se acabó el ministerio, aquí se acabó todo. A lo mejor Pedro no lo explica la Biblia, pero a lo mejor podríamos decir que pues dijo, vamos a regresar a nuestras actividades normales, pues esto ya se terminó, vamos a ver de qué vivimos ahora. En fin, muchas cosas pudieron pasar por la cabeza de Pedro y de sus compañeros discípulos. Así que ellos estaban en este momento pescando, pero no lograron sacar nada del mar. Es cierto, y aquí la lección y la Biblia enfatizan también el liderazgo de Pedro, porque dice que Pedro tomó la decisión de ir a pescar. La razón no la sabemos, no lo dice, pero sin embargo se llevó a un grupo. Se llevó a Juan y algunos más. Entonces, aquí nuevamente se vuelve a presentar el Salvador. El Señor Jesús, su maestro, él nota a la distancia desde la costa, ve que sus discípulos están allá y que no han logrado nada y que una noche de trabajo ha sido bastante agotadora. Pero Él les dice, vuelve a lanzar la red. Ninguno de ellos lo identificó. Ninguno de ellos había notado la presencia, más bien, ninguno de ellos había notado que era Jesús. Habían visto a alguien, hay alguien, una figura ahí, pero no habían notado que era Jesús. Es hasta cierto momento que uno de los discípulos lo reconoce y se lanza al mar, nada, llega hasta la orilla para poder encontrarse con Jesús. Y entonces la lección nos marca que esta presencia de Jesús, esta aparición de Jesús ante sus discípulos, tenía dos propósitos en específico. Número uno,
en decirles a sus discípulos, asegurarles que Él iba a estar a cargo de sus necesidades. Por sus propios esfuerzos pescaron toda la noche, pero no lograron sacar nada del mar. Y cuando Jesús les dijo, tiren las redes del lado derecho, ellos obedecieron y entonces la pesca fue fructífera. Ahí les estaba enseñando, les estaba diciendo, asegurándoles que todas sus necesidades iban a estar cubiertas por Él, incluso aunque no estuvieran físicamente. Y el segundo propósito me parece uno de los más nobles y más bonitos, porque Jesús trabaja en el corazón de una persona en específico, en este caso de Pedro. Recordemos que antes de la muerte de Jesús, la última conversación que tiene Jesús con Pedro es cuando le dice, tú me vas a negar 3 veces. ¿Cómo quedó Pedro después de esta experiencia y esta situación? Y entonces en este encuentro posterior a la resurrección, Jesús restaura a Pedro y su liderazgo. Recordando ese contexto de lo que mencionas, de que lo que vivió Pedro, el chasco, la decepción quizás de sí mismo, toma un poquito fuerza el que quizás eso lo movió a volver a la pesca. Y el Señor Jesús se manifiesta con poder y con amor y reafirmándoles que en Él tendrán todo. Y ahora que lo empieza a guiar y se va con Él y platica y le dice, Pedro, ¿me amas? La lección dice que el término con el que el Señor preguntaba y con el que Pedro respondía no eran el mismo, no había el mismo compromiso de amor, no había la misma intensidad de amor, porque la pregunta del Señor Jesús denotaba un amor, una entrega total, pero Pedro respondía con un término reservado, se guardaba, no quería quizás volver a decir, ¿sabes qué? No me quiero comprometer porque me puedo volver a equivocar. Y es entendible porque humanamente nos daría pena quedarle mal 2 veces a la misma persona, y más si esa persona es tu maestro, es el Hijo de Dios que acaba de resucitar. Y en esta sección de la lección y de la historia en específico de este encuentro podemos ver la humanidad de Pedro y también cómo él va creciendo a partir de estas experiencias. Al principio, Pedro, impulsivo, le dijo a Jesús, yo daría mi vida por ti, yo haría esto, y de alguna manera notamos un poco que hay un yo de por medio, que lo primero que dice Pedro es, yo con mis fuerzas te puedo amar, yo con mis fuerzas te puedo dar la vida por ti. Pero aquí en estas respuestas, como bien mencionas, Cristian, podemos ver que ya no estaba, no porque no amara a Jesús, sino porque quizá no se quería comprometer para no caer 2 veces en el mismo error. Y entonces aquí es donde Jesús le dice, si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Es decir, a través del amor que me tienes, la muestra, por así decirlo, el reflejo de ese amor no es nada más decírmelo, sino hacer algo por aquellas ovejas que están perdidas y aquellas ovejas que están ya en el rebaño. Es decir, sé el pastor que yo he sido con ustedes también. Pedro quizá dejó atrás un poco su arrogancia y empezó a confiar más en Jesús, porque la respuesta que da cuando le pregunta a Jesús si me amas es, tú sabes que yo te amo. Ya no confiando más en sí, sino más confiando en lo que dice su maestro Jesús. Exactamente, esa última respuesta de Pedro, después de 3 preguntas, 3 cuestionamientos, él entendió hacia dónde iba y se niega a sí mismo, tal como lo dijiste, y lo deja todo en las manos, en el poder. Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú tienes el conocimiento, tú tienes el control de mí y sabes que te amo. Me conoces, tú puedes todo. Y entonces dejo a un lado el yo y me entrego por completo a ti. Qué gran lección para Pedro, qué buen cambio, qué buen crecimiento espiritual. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere para cada uno de nosotros en la vida cristiana. Porque podemos llevar 5, 10, 15, 20 años. Pero si seguimos siendo la imagen de ese Pedro efusivo, que rápido quiere sacar la espada y lastimar a alguien, el Señor Jesús no necesita eso. El Señor Jesús necesita hijos, líderes que apacienten a sus ovejas. Así es, líderes que pongan, así como Pedro, su vida a disposición de Jesús y que sobre todo no confíen solamente en su opinión o en lo que yo pienso o a lo mejor en mi liderazgo o mi propia experiencia, sino poner todo en las manos de Dios y que sea Él el que nos guíe en cualquier situación que nosotros estemos, personal, espiritual, de trabajo, de liderazgo, cualquier situación, que Jesús sea el que esté ahí con nosotros para ayudarnos a tomar las decisiones correctas.
Avanzando entonces con el estudio, el Señor Jesús le dice a Pedro que caminen, que vayan a un lugar apartado, privado. Y en ese momento privado, a solas, el Señor Jesús le declara qué es lo que va a pasar con él más adelante. En otras palabras, le declara cómo va a ser su muerte. Pero pasa algo importante. Mientras Jesús le estaba dando estas indicaciones, Pedro se dio cuenta de que pegado a ellos y atrás siguiéndolos venía Juan. Entonces, Pedro se distrae un ratito, Pedro se distrae un momento y dice, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué con este que viene aquí atrás? ¿Por qué nos sigue? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo va a ser el final de él? Y la respuesta del Señor Jesús es magistral. Nuevamente sigue enseñando en cada momento a sus discípulos. Y podemos ver que en la vida de Pedro todavía tenía muchas cosas por aprender. En la vida espiritual nosotros vamos creciendo, pero siempre hay oportunidad para seguir mejorando hasta poder parecernos a Jesús. Y aquí Pedro también estaba siendo restaurado, pero como bien dices, tenía que aprender todavía un poquito más. Su enfoque o el enfoque en el que él estaba preguntando, bueno, y si a mí me va a pasar esto, ¿él qué le va a pasar? Jesús le dijo, no te preocupes por él, no te preocupes por lo que le pase a él o a otras personas. Te estoy hablando a ti y te estoy diciendo lo que va a acontecer contigo. Tienes que enfocarte en nuestra relación. Y es a veces lo que sucede en muchas ocasiones con nosotros. A veces sentimos que hay otras personas que a lo mejor quizá cometieron un error o les va bien, o nos ponemos a fijarnos en lo que ocurre con los que están a nuestro alrededor, cuando el verdadero enfoque de nuestros ojos debe estar en Cristo Jesús. El plan que Él tenga para mí. Quizá a lo mejor yo tengo que aprender a ser desprendido o a no ser arrogante o a no ser egoísta. Y Jesús, Dios mismo, va a estar ahí para darnos las pruebas necesarias para poder amoldar nuestro carácter. A lo mejor las fallas de mi carácter no son las mismas de mi hermano y va a Dios tratar cada caso de manera diferente. Por eso es importante que no veamos a los demás, sino que veamos nosotros solamente a Cristo Jesús por esta misma situación que estaba pasando con Pedro. Y como seres humanos podemos caer en este error en el contexto quizás de alguna amonestación que recibimos, de alguna instrucción o de una indicación de algo que quizás no estamos haciendo bien. Y nuestra reacción puede ser esa, la de Pedro. Por eso la palabra lo deja plasmado para que nosotros no caigamos en ese mismo error. Y la vida de Pedro es un ejemplo de crecimiento espiritual como seres humanos. Muchos de nosotros nos vemos reflejados en Pedro. Sin embargo, en estas lecciones que el Señor Jesús debiéramos verlas nosotros como que Jesús nos está hablando directamente y retomar eso, que nuestra relación es vertical con el Señor. Nuestra relación debe crecer verticalmente tan grande, tan estrecha, para que al momento que nos desenvolvamos horizontalmente, nosotros estemos apacentando a ese rebaño. Y algo importante también que sucede en esta situación es que dentro de la respuesta de Jesús que hace a esta pregunta de Pedro y a qué le va a pasar, a lo mejor si lo leemos por encima, parecería o se entendiera que quizá Jesús estaba diciendo, bueno, Juan va a estar vivo cuando yo vuelva, o Juan va a estar vivo cuando yo regrese de mi segunda venida. Mi segunda venida, pues él la va a ver o él va a estar ahí, ¿no? Pero lo que estaba haciendo Jesús nada más era poner un ejemplo. Él puede estar vivo, puede estar muerto, va a pasar cualquier cosa, no te enfoques en él. Exacto. Había personas que se difundió este rumor de que a lo mejor Juan no iba a morir sin ver la segunda venida de Jesús. O que había obtenido la inmortalidad. Ajá, o que en ese momento Jesús lo estaba declarando inmortal. Podría darse a otras interpretaciones. Sin embargo, Juan en su evangelio aclara exactamente qué es lo que estaba sucediendo en esta situación y por eso deja esta nota, digamos, al calce y dice, no estaba diciendo esto, muchos rumoraron, pero no es así, simplemente fue un ejemplo para poder, digamos, enseñarle a Pedro cuál era el enfoque correcto. Este es un pequeño ejemplo porque el autor se dio a la tarea de enfatizar eso. Pero puede ser que en otras partes de la Biblia tomemos un versículo fuera de contexto y nos desviamos de la lección importante. La lección importante aquí era hacia Pedro y es para nosotros hoy en día a no desenfocarnos de nuestra relación personal con Dios. Así es. Y para continuar con nuestro estudio, vamos a ver la parte que es conocer a Jesús y su palabra. Porque hemos escuchado durante todo este trimestre que debemos conocer a Jesús, que debemos acercarnos a Él. Sin embargo, también debemos aprender a acercarnos a Él, de qué manera vamos a poder conocerlo. Y la palabra de Dios es precisamente eso,
lo que Dios quiere para nosotros. Y una manera de conocer a Dios es encontrarlo precisamente en su palabra. En Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y me llama la atención aquí que cuando leemos nuestro folleto de la lección de escuela sabática, encontramos una lista tan grande de versículos donde todos hacen referencia a la comparación de la luz y las tinieblas, de la verdad, hacia quién representa la luz, de dónde proviene, quién es el personaje que ejecuta todo eso aquí en la tierra. Y es la bendición del estudiar nuestra escuela sabática. Solamente así podemos ver todo el contexto, todo lo que Juan nos quería enseñar y enfatizar en que el Señor Jesús era la persona en la que la luz se manifestaba. Y así es como literalmente la luz y la oscuridad son fenómenos físicos, no podemos estar entre uno y otro, por así decirlo. O hay luz o hay tinieblas. Y también tenemos representados en la Biblia quién es la luz y quién es la tiniebla. Depende de nosotros tomar la decisión de qué lado estar. Si quiero mantenerme en las tinieblas, pues voy a tener el resultado de estar en las tinieblas. Si quiero permanecer en la luz, entonces debo buscar la luz. Y como cualquier persona, nosotros podemos tomar el camino de la derecha, de la izquierda, de la luz o de la oscuridad, incluso movernos entre ellos. La palabra de Dios dice que permanezcamos en la luz. Es decir, no vamos a jugar de un lado a otro. Si ya hemos encontrado la luz, si ya sabemos quién es la luz, debemos acercarnos, debemos meternos en esa luz y debemos permanecer en ella. Si llevamos esto al estudio de la palabra, la enseñanza es que nosotros podamos leer nuestra Biblia todos los días, pero no una lectura simple como cualquier libro, sino buscando permanecer precisamente en esa luz que nos está invitando la palabra de Dios. El hecho de nosotros estar tocando este tema quiere decir que la luz ha llegado a nuestra vida. Y es el privilegio de cada uno de nosotros permanecer. Y ese debería ser el deseo de nuestro corazón. Porque si no permanecemos en las luz, no es que vamos a estar en la penumbra, no, estamos en tinieblas, no hay medias tintas en esta guerra espiritual, o estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás. Estar del lado de Dios es estar del lado de la verdad, de la luz, de todo lo bueno, todo lo positivo que llega a nuestras vidas gracias a la muerte del Señor Jesús. Por eso es importante que ya que conocimos la luz, permanezcamos en ella. Eso es lo más importante para nuestra vida cristiana, que si ya lo encontramos, sigamos ahí y luchemos por no mantenernos en las tinieblas. Y bueno, como ya estamos hablando acerca de la palabra de Dios, aquí viene un punto importante, un punto en el que a lo mejor quienes hemos estudiado la Biblia o quienes hemos escuchado a lo mejor a otras denominaciones, otras personas que también estudian la Biblia, pero que no lo hacen de la misma manera que a lo mejor los adventistas, es la pregunta que podemos tomar en cuenta. ¿Cómo interpretar la palabra de Dios? Porque como bien decías, podemos tomar un versículo y de ahí sacar una teología completa. Sin embargo, solamente estamos tomando un versículo, una palabra o un término quizá. Y lo podemos aislar. Y se puede aislar y puede parecer muy convincente, pero solamente es una parte. La Biblia completa es una unidad. Entonces aquí la pregunta es ¿cómo interpretar la palabra? Y nos insta esta parte de la lección a que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión. Al caer en este error, así como los dirigentes en el tiempo de Jesús, estaríamos aplicando una teología de abajo. Así menciona la lección, una teología baja. ¿Y cuál es esa baja? Pues es que la mente humana es finita. La mente humana solo piensa en lo terrenal. Y cuando todo lo que el ministerio del Señor Jesús queremos aplicarle nuestra lógica, nuestro razonamiento, entonces estamos en un error fatal. Lo correcto es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Correcto, y es precisamente el ejemplo que nos dejó Jesús. No hay otro ejemplo mejor que lo que hizo Jesús en su ministerio. En Juan 12:49 Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cuando nosotros empezamos a confiar en nuestra sabiduría, en nuestra propia sapiencia, en lo que yo he experimentado y empezamos a hablar del yo y yo creo que esto es lo que dice, entonces dejamos de confiar en lo que está diciendo Dios dentro de su palabra. Cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, lo hagamos en oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos revele las grandes verdades de la palabra de Dios. Y con eso
tendremos el entendimiento suficiente para poder interpretar la palabra de Dios. Al acercarnos al estudio de la palabra, debemos dejar atrás todos los títulos académicos que tengamos, toda la experiencia vivida, como mencionabas, toda la sabiduría que creamos tener. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos llene de su luz y que de esa manera podamos interpretar o se nos revele la palabra de Dios como Él lo quiere. Si llegamos a lograr que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón, entonces vamos a poder permanecer en Jesús, que es la última parte de nuestro estudio. Así es, y como decíamos hace un momento, permanecer en Jesús es muy importante. Y Juan dedica una parte también de su evangelio diciéndolas o repitiendo las palabras que Jesús le dijo a esta gente que lo estaba siguiendo. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es importante que grabemos este versículo en nuestra mente. Lo importante es añadirnos a la vid, tomarnos fuerte de la mano de Dios, porque sin él nada podemos hacer. Todo el capítulo 15 hace referencia a cómo nosotros debemos permanecer en Jesús. Y con un poquito de ayuda de la versión que tengas de la Biblia, puedes encontrar características importantes de permanecer en la vid. Porque uno de los beneficios de permanecer en la vid es que al estar ahí, eres podado, eres limpiado por permanecer. Es uno de los beneficios. Tienes frutos y tienes mucha seguridad al permanecer en la vid. El Señor Jesús es repetitivo en esta parte porque quiere enfatizar que si estamos conectados a la verdadera vid, donde hay vida eterna, no hay forma que no demos frutos. Y es aquí donde se ve reflejado quién sí está agarrado de la vid y quién no. Así es, y en el ministerio de Jesús podemos encontrar múltiples ejemplos de personas que fueron atraídas a Él. Jesús fue un imán en ese momento y es un imán el día de hoy porque nos atrae a su presencia. Y muchas vidas fueron transformadas, pero para Jesús esto no es suficiente, porque quizá nosotros ya tuvimos nuestro encuentro con Jesús, ya lo conocimos o ya sabemos quién es, ya se reveló en nuestra vida. Pero ¿cuántos ejemplos de personas quizá hemos escuchado que a lo mejor era un hermano que vivía fielmente la palabra de Dios, era una hermana que servía en la iglesia y años después ya se apagó ese fuego, ya no está en la iglesia o está en otros asuntos o viviendo su propia vida? Jesús en este capítulo nos invita no solamente a conocer, sino a permanecer. Una lucha de todos los días, alejándonos de todo lo que es el mundo, alejándonos de todo lo terrenal y empezando a pensar en lo divino, en la presencia de Jesús en nuestra vida. Solamente así podemos seguir creciendo como cristianos. Cuando nosotros empezamos a hacer añoranza o remembranza de todas las cosas que hicimos en años anteriores, que sentimos que nos mantenían unidos al Padre, quiere decir que en la actualidad no estamos teniendo esa conexión, ya no estamos dando o generando esos frutos. ¿Qué frutos estamos produciendo? Sería bueno que en este contexto de fin de año hiciéramos una autoevaluación y pudiéramos anotar ahí en casa qué frutos estoy dando. ¿Hice más amigos en este año? ¿Atraje a nuevas personas? ¿Me llevo con todos? ¿Socializo con mis hermanos? ¿Qué frutos estoy proyectando? También la Biblia dice que cuando alguien tiene frutos, los demás te buscan, quieren estar cerca de ti, porque son frutos buenos. Pero si por el contrario, a una vid seca, un pámpano sin frutos, ¿quién lo voltea a ver? Nadie. A veces no es que los demás quieran hacerte un lado, sino que en la misma actitud que nosotros tenemos de no llevar ningún fruto, ahuyentamos a las personas. Y precisamente como bien dices, estamos en épocas de finales de año y a veces hacemos propósitos para el nuevo año y queremos o enfocamos nuestra vista en comprar algo nuevo, viajar más, y hay muchas cosas en las que, digamos, como humanos añoramos para un año que podemos decir que vaya a ser bueno: dinero, salud, familia, viajes, etcétera. Cosas que quizá no son malas, pero dentro de esos propósitos yo creo que también debería estar lo que mencionabas. ¿Qué he dejado de hacer y qué puedo hacer para permanecer en la vid? Quizá a lo mejor no he leído la Biblia lo suficiente durante este 2024. Un propósito bueno sería leer un capítulo diario como lo plantea nuestra asociación en los capítulos que nos envían todas las semanas, o todos los días más bien dicho. O quizá leer la Biblia, leer algún libro del espíritu de profecía, algo que haga que nuestra vida espiritual se mantenga en pie
y que esos propósitos los vayamos cumpliendo con el único fin de permanecer en la vid, de que nuestra relación con Dios sea cada vez más fuerte, depender de Él en todo momento. Obreros Evangélicos en la página 170 dice así: una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en él, a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados y elevados y refinados por ella. No hay manera que escondamos esa luz. Así es. Cuando recibimos la luz y realmente la tomamos, entonces empiezan a generar esos cambios, esas transformaciones. ¿Quieres que Jesús haga una transformación en tu vida? ¿Quieres que esa luz se llene dentro de tu ser? Abre tu corazón, acéptalo y permanece en él. Pero necesitamos nosotros como seres humanos tener esa voluntad, número 1, de abrir la puerta, y número 2, permanecer con esa puerta abierta para el Espíritu Santo. De otra manera, simplemente será a lo mejor una respuesta de emoción o será una respuesta de momento, que sí, conocimos a Jesús, pero ya no permanecimos en él, ya no continuamos con nuestra vida cristiana. Y lo que enfatiza a Jesús es: permanezcan en mí, porque tengo grandes planes para ustedes en la vida eterna. Qué mejor manera que terminar esta lección, este trimestre, con esta invitación a tener frutos, a estar en la vida. Yo creo que todos queremos eso en nuestra vida espiritual y en la de nuestra familia. Pues Johnny, ha sido un placer otro trimestre más de estar estudiando la palabra, la lección, y sin duda alguna Dios nos bendice, Dios está con nosotros. Estamos por iniciar un nuevo trimestre, una aventura más y un año. Así que el deseo de nuestro corazón es que este año nos acerquemos todavía más a Dios. Si esta actividad ha hecho que nuestro estudio aumente, el siguiente año vamos por más. Así es, así que los invitamos a que continúen viendo estos videos, compartiéndolo con otras personas para que este ministerio pueda seguir dando sus frutos, pero sobre todo que lo que escuchemos nos quedemos con algo y eso lo pongamos en práctica, que sigamos creciendo espiritualmente en el estudio de la palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Y Cristian, como bien dices, ha sido un gusto también poder compartir con ustedes algo del estudio de lo que hemos aprendido durante este trimestre. Y vienen cosas más importantes, más nuevas en este 2025, así que los invitamos a que sigan con nosotros. Me despido, Johnny, deseándote feliz año 2025. Hermanos, feliz año, sobre todo tomados de la mano de Dios. Así es, que este sea un 2025 lleno de victorias espirituales para cada uno de nosotros. Cristian, te deseo lo mejor para este año. Gracias. También. Y les deseamos a todos que Dios los bendiga.